buenas tardes, bienvenidos a Economía de Mercado. El Banco de México anuncia en este momento que mantiene sin cambio su tasa de interés en el 3%. Lo interesante es ver cuáles son las consideraciones, lo platicamos. Vámonos con Alfredo Huerta y los indicadores económicos. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes a ti y al auditorio. Bueno, sabíamos que iba a seguir los pasos de la FED. Como bien dices, habrá que leer el comunicado. Ahorita tratamos de hacerlo para comentarlo un poquito más tarde. Pero en realidad, Enrique, bueno, pues los mercados se han puesto han registrado un mayor dinamismo, especialmente las tasas de interés, que a lo largo del tiempo habían estado más tranquilas. Pero el día de ayer, con la decisión, y más que la decisión, la interpretación del comunicado ahí de la FED, pues deja algunas dudas o riesgos de que en diciembre pueda iniciar el aumento en tasas de interés. Ahí es donde vamos a empezar a trabajar en ver las condiciones, sobre todo sus principales mandatos vienen por el pleno empleo, la inflación, desde luego, y tasas de interés competitivas para el crecimiento en el mediano y largo plazo. Así que sobre esas tres bases, pues trataremos de ir analizando cada una de ellas y con eso, bueno, pues poder determinar. Esto lo estaremos haciendo pues en los siguientes días, Enrique, pero no hay duda, hoy está la parte de deuda presionada un poco, tipos de cambio también mostrando ligero incremento, especialmente en mercados, algunos mercados emergentes, y las bolsas, bueno, pues tomando utilidades después de esos rallies importantes. Si quieres, iniciamos, Enrique, porque aquí ya tratamos de ir evaluando qué comportamiento tienen las principales variables ya en los mercados. Uno de ellos es el euro, Enrique, que como bien habíamos comentado, desde marzo inició una recuperación a partir de 1.03, 1.04, que llegó a cotizar hasta niveles cercanos a 1.17 durante el mes de agosto. Hoy vuelve a situarse en niveles de 1.09 a 1.010 a 1.10% dólares por euro, y en ese sentido, bueno, pues ha hecho correcciones hasta ahorita proporcionales ya en términos operativos. Pero la parte fundamental, ¿cuál es el escenario? Bueno, pues si Estados Unidos tiene una expectativa de alza en tasas, se asume que la economía está en una condición positiva. Si el Banco Central Europeo necesita inyectar más recursos, es porque necesita estabilizar la economía y por eso, bueno, pues la actividad económica está con un crecimiento moderado y buscarán tener una inflación a futuro razonable. Así que bajo ese escenario, esa es la causa por la cual está hoy operando entre ese rango, pero aquí lo importante es si técnicamente se estará saliendo ya de ese canal o bien se mantendrá en ese canal. Lo importante es ver abajo de 1.09, seguramente empezaría a confirmar salida de ese canal y seguramente también empezaríamos a ver riesgos en el valor del euro hacia las siguientes semanas. ¿Cómo se está comportando el bono a 10 años en Estados Unidos, que es el indicador más sensible con esta decisión del comunicado de la FED el día de ayer? Bueno, pues se ha presionado, lo vemos ahí claramente, partiendo de niveles cercanos a 2, hoy opera cerca de 2.17%, se ha incrementado cerca de 17 puntos base en las últimas 2-3 sesiones y en ese sentido, bueno, pues estaremos tratando de evaluar y ver si niveles de 2.20 puede aguantarlos. ¿Qué significa? Pues es un nivel ya reflexivo de acuerdo a las condiciones actuales. Si llega a superar esa línea superior que ven ahí, pues la extensión se ve claramente hasta 2.30, lo cual pues estaría incrementando las posibilidades ya en el mercado de un posible aumento en la tasa de interés. Si 2.40, no hay duda que es el siguiente nivel, es porque ya la probabilidad queda pues prácticamente sobre esa base. Hoy no tenemos esa seguridad, por eso que vamos a analizar un poco los objetivos principales que tiene la FED en sus indicadores y con eso poder alimentar este escenario. Lo que sí vemos, Enrique, es en la siguiente gráfica la subasta de Banco de México diaria, la relación oferta y demanda, se ha ido presionando, Enrique, 3 veces es el promedio, 2.9 es la demanda, a mediados de agosto llegó a bajar a 2 veces, hoy está en 3, así que es un punto amarillo que hay que seguir. La tenencia de extranjeros en deuda hasta el 19 de octubre, que es el último dato, la siguiente lámina, pues básicamente registra 1.3% a la baja. Así que bajo ese escenario, Enrique, también hay ligera presión de que hoy ese cambio de CETES, abonos y todo no está alcanzando a cubrir esa necesidad. Hay salida y cerramos con el tipo de cambio, Enrique, porque hoy lo que estamos viendo es que sí, efectivamente puede haber, esta es
la que comentábamos de 1.3%, y la siguiente, que tiene que ver ya con el tipo de cambio, bueno, pues está en niveles de 16.61 a la venta la parte interbancaria, pero presionándose un poco, Enrique, y en ese sentido, bueno, pues no podríamos descartar otra vez los 17 sin Pues sí. causar algún escenario. Pero bueno, estamos ahí al pendiente, Enrique. Algunos datos de lo que publica el Banco de México en su comunicado: sostiene que la economía mundial ha continuado con un proceso de debilitamiento, Sí. que la economía mexicana crece de manera moderada, que la inflación tiene una tendencia a la baja y anticipa que se mantenga por debajo del 3%, tanto en la general como en la subyacente. También prevé un aumento de la volatilidad en los mercados, después de lo que vimos en las semanas previas, Sí. y que es fundamental, esto me parece interesante, fundamental mantener la estabilidad macroeconómica sólida como un fundamento para que la economía mexicana se mantenga Claro, bien. porque hablamos de austeridad para el presupuesto 2016, yo creo que es de los puntos, y el no endeudarse más el Muy bien, gobierno. Alfredo, regresamos Claro contigo que más sí. adelante. Vámonos con más información. Esta madrugada el Pleno del Senado de la República aprobó con 87 votos a favor y 20 en contra el dictamen de la Ley de Ingresos para el 2016. Entre los cambios realizados, se redujeron los ingresos totales a 4.763.874 millones de pesos. Se eliminó la reducción del 50% al impuesto especial para las bebidas saborizadas, se aumentó a 250 pesos el monto para eximir a los pequeños negocios de la emisión de comprobantes fiscales. En cuanto a las gasolinas, se eliminó la tasa fija adicional del impuesto, va a ser variable, y el valor del combustible estará sujeto a la inflación y a la fluctuación de la banda establecida de acuerdo con los precios internacionales. Los legisladores expresaron su punto de vista sobre estas modificaciones. Por supuesto que no hay nuevos impuestos en la propuesta, mucho menos tampoco incrementos en la gasolina. Este instrumento hará viable en distintos momentos la posibilidad de bajas al precio de la gasolina. Aseguramos que no haya un incremento superior a la inflación y que sí tengamos esa gran oportunidad de irnos acostumbrando a un precio variado, aunque sea en un margen muy pequeño, para poder asegurar que no sea superior a la inflación de este año. A pesar de la volatilidad en los mercados internacionales, México es atractivo para los inversionistas, y así lo refleja el comportamiento del mercado accionario en el país, por lo que aseguró el director de la Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol Bosch. Detalló que se han realizado 6 colocaciones de capitales y una lista que hay de 7 empresas que buscan hacer su colocación en bolsa. Oriol recordó que en lo que va de este año se han financiado 430,000 millones de pesos en deuda, cifra que es 10% más que el año pasado. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos señaló que como parte de las medidas incluidas en la miscelánea fiscal, se contemplan multas de entre 5,000 y 15,000 pesos por el incumplimiento de la contabilidad electrónica. Advirtió que las empresas deben poner en orden sus temas administrativos este año. Recordó que alrededor de 20,000 empresas pequeñas recurrieron al amparo y aún no existe una resolución por parte de la Corte, por lo que envía su información fiscal de manera tradicional. El Producto Interno Bruto de los Estados Unidos creció 1.5% en el tercer trimestre de este año, nivel menor respecto al aumento del 3.9% del trimestre previo, de acuerdo con la primera estimación del Departamento de Comercio. La cifra se debió a que las empresas redujeron la restitución de bienes en sus almacenes para liquidar los inventarios acumulados. En ese país, las solicitudes por ayuda de desempleo subieron en 1,000 peticiones a un total de 260,000 hasta la semana que concluyó el pasado 24 de octubre, fue lo que informó el Departamento del Trabajo. Después de que el gobierno de Grecia recibiera un tramo de ayuda por 13,000 millones de euros en agosto pasado para saldar vencimientos urgentes con el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, ahora debe tomar decisiones difíciles antes de que finalice este año, así lo advirtió el comisario europeo de Asuntos Económicos Pierre Moscovici. Dijo que los acreedores piden a Atenas que aplique medidas para facilitar los desalojos por impago de créditos hipotecarios. Señaló que es importante que ese país aplique más cambios económicos antes de recibir un nuevo tramo del rescate financiero. La desocupación en Alemania bajó en octubre en 5,000 personas, es decir, un total de 2.788.000 personas de la población económicamente activa que no obtuvieron empleo en el 10º mes del año, son datos de la Oficina Federal de Trabajo. De regreso con Alfredo Huerta. PIB y seguros de desempleo en Estados Unidos y de México, este comunicado de política monetaria. Alfredo. Así es, Enrique. Bueno, la realidad está interesante. Hay puntos que vamos a tocar un poquito más adelante en relación a este comunicado.
Pero bueno, también hoy hubo datos importantes. Después de que la Fed el día de ayer deja las tasas sin cambio, pero abre el espacio para poder iniciar el ciclo de alza en este diciembre próximo, bueno, pues los mercados, por un lado, modificaron un poco las probabilidades. En el mes de diciembre estaban operando alrededor de 33, 35%, y hoy amanecimos ya a un nivel del 48%. Esa expectativa habrá que evaluar, y evidentemente enero, marzo y abril, bueno, pues ya están entre 60 y 70%. Si quieres, iniciamos porque hoy se conoció justamente este dato del PIB al tercer trimestre del año. Ya veíamos que en términos generales, Enrique, se había desacelerado datos del empleo, más o menos un 28% descendió el ritmo de creación de empleos del tercer trimestre respecto al segundo trimestre del año, que era uno de los puntos importantes, y el sector servicios, dentro de ese efecto, evidentemente, bienes de producción, pues básicamente destruyendo empleos, y había sido el gobierno el que había también generado algunos empleos adicionales. Sin embargo, bueno, pues vimos que ese segundo trimestre el crecimiento se dio por consumo y por aumento en el nivel de inventarios. ¿Qué sucede ahora en este 1,5%, que es el dato preliminar, que seguramente se va a ir modificando poco a poco al alza por los resultados de las empresas que hemos estado viendo? Bueno, pues que en realidad, Enrique, esa acumulación de inventarios ya decreció, ya se estabilizó, menor producción evidentemente, y esto pues buscando justamente eficiencias dentro de las empresas, pues generó esta caída. Así que este menor ritmo obedece en esta primera instancia a una disminución en el inventario. Desde luego, el gasto al consumidor en el segundo trimestre venía a ritmos del 3.6%, en el tercer trimestre del 3.2%, pero no deja de ser una generación con ligero incremento respecto a trimestres anteriores. ¿Y esto, pues por qué? Pues los precios del petróleo han generado más efectivo en general, Enrique. Así que si vamos a la siguiente gráfica, ya vemos la variación anual, en la cual pues pasa de 2.6 a un crecimiento ahorita del 2.5%, venía a ritmos del 2.8%, así que sobre esa base reduce un poco el ritmo, pero no deja de mantener un crecimiento, pues ya básicamente por 6 años consecutivos, Enrique, así que sobre esa base bien. ¿Qué otros datos tuvimos? Bueno, pues los seguros por desempleo en Estados Unidos, que es el dato semanal, el cual pues vimos cierto incremento de 1,000 desempleados que alcanzan un nivel de 260,000 que ustedes ven ahí. No obstante, a pesar de este incremento, la realidad es que el dato es positivo, Enrique, marca estabilidad, y sobre todo si hay datos entre 250 y 300,000, habla de un crecimiento al menos del 2% de la economía americana, así que por ese lado bien. ¿Cómo está ahora sí el promedio móvil de este indicador de las últimas 4 semanas, que elimina ese sesgo y volatilidad que vemos? Bueno, pues que poco a poco ese seguro por desempleo ha disminuido, y hoy el promedio móvil marca ese nuevo mínimo, que es el nivel más bajo desde diciembre de 1973, y que lo ubica en 259,000. Con esto también hay los beneficios desde que inician hasta ahora, ha bajado de 37,000 y marca a 2.14 millones de personas, que es el dato más bajo desde noviembre del 2000. Así que a pesar de este dato de estabilidad, en términos generales son datos positivos, Enrique. Y regresamos pues ya al tema, evidentemente, de la política monetaria. Como bien comentabas, al final de cuentas, bueno, veíamos claramente que por el lado de inflación, pues no hay presión, hay holgura. Por el lado del crecimiento, pues sí, estamos creciendo a mejores tasas del 2014, pero no deja de ser un crecimiento moderado, hoy con un motor que es las exportaciones a Estados Unidos más limitadas, porque se ha desacelerado la producción industrial allá, y aquí el consumo interno es lo que ha venido ayudando. Sin embargo, bueno, ¿cuáles son los puntos importantes? Ya hablabas de un crecimiento moderado, hablabas también de un deterioro en el balance de riesgos. Yo creo que ese sí es un tema importante para el crecimiento. La inflación anclada en el corto y mediano plazo, pero darán seguimiento a lo que pueda tener efecto sobre la inflación.
sí considera el posible incremento en la volatilidad de los mercados, y lo estamos viendo ahorita, 10 puntos base, el bono a 10 años, el M24, que se está dando ahorita. Lógicamente la economía mundial se ha deteriorado un poco, el crecimiento. Seguirán cuidando el spread entre tasas de interés de México y Estados Unidos en los diferentes nodos de la curva, lo cual habla que evidentemente seguirá atrás de la decisión de la Fed de manera inmediata, y bajo esa base pues son esos 3 puntos, Enrique: la volatilidad, el spread y el deterioro en el balance de riesgos, lo que quizá está teniendo un efecto o tendrá efecto de seguimiento. Y el mensaje de mantener la salud macroeconómica, ¿no? Y la salud macroeconómica es indudable, sobre todo ahorita que se está aprobando por la Cámara de Senadores, y que bueno, todo apunta justamente un presupuesto austero y el no endeudarse más por parte del gobierno. Oye, Alfredo, gracias. Claro que sí. Más sí. adelante. Gracias. Vámonos ahora por este recorrido que hacemos por los medios que actualizan su información en sus portales de internet en México y en el mundo. Empezamos como cada tarde en nuestro país, empezamos en Noticieros Televisa. Querétaro y Guanajuato, los de mayor crecimiento económico trimestral, son datos del INEGI. Será en expansión Reino Unido, ventanea a empresas que incumplen el salario mínimo. En Universal, sección cartera, acuerdan en Pemex nuevo esquema para pensiones. Excelsior, sección dinero, crédito PYME aumenta 12%. El economista: China pone fin a política de hijo único, permite tener 2. El Financiero, Guanajuato, uno de los destinos favoritos de México, señala la Sectur. Economía hoy, Deutsche Bank abandonará México y anuncia recorte de 35,000 empleos en 2 años. Vámonos a España y consultamos el economista.es. El empleo público crece hasta niveles precrisis en año electoral. En Italia, La República, páginas de negocios y finanzas. La confianza con nuevos signos de recuperación, pero la crisis pesa sobre nuestras exportaciones. En Canadá, The Financial Post, en sus páginas de economía, Banco de Canadá volverá a centrarse en la imagen de la inflación. Diferentes tiempos requieren diferentes medidas del índice de precios al consumidor. En Argentina, el diario Hoy, en sus páginas de economía, el Banco Central de la República Argentina amplió el cepo a los importadores. Terminamos en Japón. Takashi Shibumi, en sus páginas de negocios, presidente de Indonesia, Widodo, le dice a Obama que su país tiene la intención de unirse a Asia en un acuerdo comercial. Hacemos una pausa. De regreso vamos a platicar de las variables a considerar en los créditos hipotecarios. Volvemos. Del bolsillo. Y Ana Laura Lanizana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. La mayoría de las personas piensa que es mejor comprar una casa que rentar, ya que eso significa que tiras el dinero a la basura. Pero para llegar a comprar una casa se necesita analizar algunas variables. Por ejemplo, el monto que puedes pagar, el tiempo del crédito y también qué harías en caso de insolvencia. Adquirir una casa es un compromiso económico muy grande, sobre todo si la pagarás en 15, 20 o hasta 30 años. Y es que uno no sabe si en todo ese tiempo contará con las mismas oportunidades financieras o atravesará por momentos difíciles que lo hagan hasta perder su patrimonio. Por eso es necesario analizar todas las variables y posibilidades para hacerlo de la mejor manera y que no nos quedemos con las ganas de tener nuestra propia casa. De entrada debemos de estar conscientes que para que una institución financiera nos dé un crédito debemos de ser solventes, demostrar los ingresos que obtienes, ya sea quincenal o mensualmente, y que ya tengas un ahorro para el enganche y escrituración, ya que los bancos, aquí lo hemos comentado, que por lo general prestan entre un 75 y 90% del valor total de la casa, dependiendo, por supuesto, de tus ingresos comprobados. La institución financiera revisará el historial crediticio y si no cuentas con una buena calificación en el buró de crédito, no te van a otorgar el préstamo. Pero suponiendo que sí lo hagan, debes analizar diferentes opciones para conocer el monto del crédito que te van a dar, pero también los intereses y el costo anual total. Primero depende de la cantidad de ingresos que yo tengo. De acuerdo a los ingresos que yo puedo comprobar, pues obviamente voy a poder yo tener el beneficio de cierta cantidad de crédito. Segundo, tengo que verificar a cuánto tiempo
puedo llevar a cabo ese crédito. Hay créditos a corto plazo, pueden ser, por ejemplo, créditos a 10 años, pueden ser créditos a 20 años, pueden ser créditos hasta 30 años, dependiendo obviamente de mi edad y también dependiendo del tiempo laboral. Por otra parte, debes saber si quieres una tasa fija, variable o mixta. Para tener más certeza de lo que se pagará en total del crédito, se recomienda la tasa fija. Pero si elegiste un crédito a 30 años y llega un punto en el que no tienes dinero para pagar, lo recomendable será acudir a la institución financiera para hacer una reestructura. Hay que recordar que a ellos no les conviene que dejes de pagar, de tal modo que se vuelven más accesibles ante este tipo de situaciones. No se amparen con el seguro de desempleo, que todos o la mayoría de los créditos lo tienen, ya que es un corto tiempo y sin duda el crédito seguirá creciendo, además el tiempo del mismo. Otra solución en momento de insolvencia es cambiar de crédito con otro banco por facilidades de pagos, por menos intereses o CAT, entre otros beneficios que tendrás que analizar. Sin duda, una decisión que debe de pensarse muy bien es comprar una casa, sin prisas y tomando en cuenta las variables del crédito, pero también las variables que puede tener tu vida. La vida de un crédito hipotecario que los expertos recomiendan es de 15 años como máximo, ya que después pues no sabes si vas a tener trabajo o no durante 30 años, que es el máximo, y esto se puede hacer un poco más pesado. Bien, Ana, gracias. Que tengas muy buena tarde. Igualmente. Déjeme darle cuenta de esta información que viene llegando de la agencia AF, está fechada en Washington. Aviones caza de los Estados Unidos y de Corea del Sur interceptaron en estos días, de hecho se da a conocer en este momento de un hecho que ocurrió en semanas anteriores, aviones militares rusos que estaban volando cerca del portaaviones de los Estados Unidos Ronald Reagan en aguas internacionales del Mar de Japón, de acuerdo con lo que dio a conocer hoy la Casa Blanca, información que fuera pues más bien propia de la Guerra Fría, ¿no? Pero es lo que acaba de ocurrir en el Mar de Japón. Vámonos con Alfredo Huerta para conocer el comportamiento de los mercados. Alfredo, ¿qué tal esos numeritos? Gracias, Enrique. Bueno, una jornada con dominio negativo, pero hasta ahorita de manera moderada en la parte de las bolsas. El Dow Jones, por ejemplo, está retrocediendo alrededor del 0.1-0.2%, está en 17.757 unidades. El Nasdaq en la parte tecnológica retrocede cerca del 0.4%, se ubica en 5.077 puntos, mientras que el índice de precios y cotizaciones disminuye 0.2%, el principal indicador está en 44.641 unidades. ¿Cómo está hoy el tema de divisas? Bueno, un euro que intenta recuperar un poco de espacio, gana y se establece en 1.098, cerca de $1.10 a la venta. Peso euro a nivel interbancario a la venta se presiona un poco a 18.25, casi 10 centavos el incremento. Tipo de cambio a nivel interbancario, peso dólar a la compra 16.60, a la venta 16.61, y hoy los precios del petróleo mantienen una baja pero ya marginal en niveles de $45.91 por barril. Hablamos del referente, el West Texas Intermediate. Y a continuación nos enlazamos hasta la Bolsa Mexicana de Valores, desde la bolsa, en donde nos da gusto saludar a Arnulfo Rodríguez, analista financiero. Arnulfo, muy buenas tardes. Hola, Alfredo, buenas tardes. Arnulfo, ¿qué piensas de esta decisión y este comunicado de la Fed el día de ayer? Yo no sé si están neciando, cuál es justamente la intención, que quieren evitar algunas burbujas, pero evidentemente han marcado un incremento en la volatilidad, especialmente en el mercado de deuda y también un poco, o en menor grado, pero también de nueva cuenta en la parte de divisas. Sí, desconcertante el comunicado de la Reserva Federal del día de ayer, sobre todo por esta insistencia en la posibilidad de subir la tasa en diciembre, un poquito en sentido contrario a lo que son las expectativas del mercado, a la luz de los datos económicos de Estados Unidos y de los datos internacionales. Pareciera efectivamente que la Fed no quiere generar una ola de optimismo al sugerir la posibilidad de aplazar la normalización de su política monetaria, pero por otro lado genera un clima de volatilidad, ya que esta alza, como te digo, no parece justificable ni por la información de Estados Unidos ni por lo que están haciendo otros bancos centrales.
Sí, sería realmente un compromiso el que ellos en algún momento hablaron de la posibilidad de diciembre contra una realidad económica que hoy, como bien comentas, quizá no está en el momento adecuado para iniciar este ciclo. Pero hoy tuvimos justamente el dato del PIB al tercer trimestre del año, el cual se desaceleró. ¿Cuál es la lectura que tienen al respecto? Y la próxima semana pues vendrán datos de empleo. Así es, de hecho, el desconcierto por el tono de la Reserva Federal de ayer, pues quedaría, digamos, neutralizado por el crecimiento de 1.5% anualizado en el tercer trimestre, cuando veníamos de un 3.7 y el del mismo periodo del año pasado fue de 4. Es decir, hay una evidencia clara de desaceleración en la economía de Estados Unidos y que esta proviene del sector manufacturero y está vinculada a la fortaleza del dólar. Cualquier alza de tasa de la Fed incrementaría esta fortaleza del dólar y podría precipitar una mayor desaceleración económica, lo cual parece totalmente inconsistente y son datos duros. En este orden de ideas, pues la relevancia y la pauta la va a dar el dato de empleo que en la Unión Americana, que veremos de este viernes en 8 días, y en donde tasas de creación de empleos en el sector formal a partir de la nómina no agrícola que crecían a 200,000 al mes, pues ya van 2 meses que se caen abajo de 150,000. Un tercer dato en este sentido definitivamente exorcizaría la posibilidad de que la Fed, o la expectativa de que la Fed efectivamente cumpla este amago de subir la tasa en diciembre. Pues muy interesante, Arnulfo, muchas gracias a la Bolsa Mexicana de Valores. Y Enrique, pues ese dato de empleo va a ser relevante, sí, pero estaremos desmenuzando diversos indicadores en los próximos días, justamente para ver esa probabilidad. Muy bien, Alfredo, gracias. Que tengas muy buena tarde. Ya nos vamos y lo hacemos con una imagen. Vea cómo restaura los autos este señor. Esto lo hace en Houston, en Texas. Y resulta que le llevan el coche pues hecho una carcacha y él lo restaura, pero con madera. Totalmente cubiertos de madera, la verdad es que se ven bonitos, nada más eso sí, parece que recomienda una impermeabilización en época de lluvias para que salga usted con su coche a la calle, pero bueno, lo que hace es esto, autos de madera, que finalmente es una restauración de autos viejos. ¿Qué le parece? Hasta aquí los temas económicos, pero tenemos más, lo invito a que me acompañe.